Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy nos sumergimos en las profundidades de lo desconocido, con una historia que te hará cuestionar los límites de la realidad. ¿Alguna vez has sentido esa inexplicable ligereza al borde del sueño? Bueno, empecemos. La noche, un manto de terciopelo oscuro se había sentado sobre la tierra y con ella el familiar y dulce cosquilleo en la espina dorsal de Elena. Acostada en la suave cuna de su lecho, supo, con una certeza que trascendía la mera razón, que no era una noche cualquiera. Era una de esas noches. Sus párpados se rindieron al peso del sueño, cerrándose como pétalos al anochecer. Pero su conciencia, lejos de adormecerse, se agudizó hasta volverse un diamante. Poco a poco, una ligereza inusual, una ingravidez etérea comenzó a invadir su ser, como si hilos invisibles de luna la tiraran suavemente hacia lo alto. Y entonces, el milagro, la dulce separación, se sintió levitar. Su otro yo, esa esencia luminosa y desprovista de peso, se desprendió con una gracia inefable de la forma inerte que yacía sobre el colchón. Una cáscara vacía, dormida en la profundidad. Desde un punto elevado observó su santuario nocturno. El techo ahora un íntimo cielo raso, la estancia antes un mero confín de hormigón y vidrio, se transformó bajo esta nueva óptica. Cada objeto, desde el escritorio cubierto de utensilios modernos y superficies reflejantes hasta las sombras danzantes que proyectaban los muebles, adquirían una nueva dimensión, una presencia etérea que revelaba su esencia más allá de su forma tangible. Era como si el velo de la percepción ordinaria se hubiese alzado, permitiendo a los ojos del alma discernir la verdadera naturaleza de la creación. La luz plateada se filtraba por el ventanal, ya fuese luna o el póstrer fulgor de una pequeña luz de la habitación contigua. No solo iluminaba, sino que esculpía, definiendo contornos y ahondando en la penumbra de los rincones con la maestría de un claroscuro divino. En los albores de sus primeros viajes astrales, el temor había sido un espectro constante, pero con cada zambullida en el éter había forjado su valor, confiando ciegamente en el invisible cordón de plata que, como un cordón umbilical cósmico, la unía a su cuerpo, una hebra indestructible que siempre la llamaba de vuelta. Ahora, el miedo había sido desterrado, reemplazado por una ávida fascinación que vibraba en cada fibra de su ser astral. Flotaba, moviéndose con una voluntad pura que no requería músculos, solo intención. Descubrió la libertad de deslizarse sobre las paredes, el techo y las puertas de su apartamento. Una fantasma de luz y sin peso. El mundo material, antaño tan sólido, era ahora una ilusión permeable por la que podía transitar a su capricho. Llegó al balcón. El aire fresco de la noche, aunque inmaterial para su nueva forma, la envolvió con una sensación de inmensidad, no en su piel, sino en lo más profundo de su existencia. Levantó la mirada hacia el cielo infinito, un tapiz de estrellas y misterios, y sintió un impulso que la arrastraba. Con un solo pensamiento se lanzó al vacío. El viento, o lo que su alma percibía como viento, la abrazó en un torbellino de júbilo, y su esencia viajó a velocidades inimaginables. La villa donde vivía Elena era un entramado de tejados inclinados y chimeneas de piedra gastada. Se extendía bajo ella cual un sueño antiguo, sus contornos orgánicos definidos por la incipiente luz de la luna que teñía el horizonte. Cada sendero serpenteante se perdía entre el musgo, cada torre de piedra que se alzaba con dignidad, cada verde prado que abrazaba las construcciones, componían una geometría compleja y orgánica,
un testimonio de la labor incesante del hombre sobre la faz de la tierra, fundiéndose con la naturaleza circundante. Elena adoraba estos vuelos etéreos, no solo por la embriagadora sensación de surcar los cielos a voluntad, libre como un pájaro sin jaula, sino también porque a veces lograba descender como una pluma de luz hasta el corazón de esas pequeñas congregaciones humanas. Ahí, con una claridad que superaba la vigilia, interactuaba con los hilos de vida de sus habitantes, observaba sus ritmos, percibía la sinfonía de emociones y en ocasiones sentía cómo sus propios pensamientos se entrelazaban con los de los transeúntes. Una conexión fugaz pero profundamente conmovedora que la llenaba de asombro, aunque el anhelo de explorar cada recoveco terrenal era intenso, la pura euforia de volar, de ser ingrávida y libre, a menudo la impulsaba a ascender aún más. De repente, el vasto azul del océano se extendió bajo ella, un espejo oscuro del firmamento. Sin un atisbo de duda, se sumergió. Las aguas profundas la recibieron con un abrazo líquido, no con frío o presión, sino con una serenidad inmensa. Se sintió una con las corrientes abisales, navegando entre las sombras donde la luz del sol jamás se atrevía a penetrar. No había miedo, solo una curiosidad infinita por los secretos que yacían ocultos en las profundidades silenciosas. Su alma, su ser más antiguo, reconocía estas noches. Sabían que no era su primer viaje a los reinos de lo invisible. Continuó su travesía, volando y nadando a través de un espacio ahora negro, vasto y primordial, un éter donde los conceptos de tiempo y distancia se disolvían en la nada. La oscuridad era absoluta, pero no opresiva. Era una negrura envolvente, una cuna cósmica. Fue entonces cuando sintió una presencia. Algo la seguía, una energía sutil al principio, luego más definida, más ávida. Se acercaba, una sombra creciente en el vacío insoldable. Era la encarnación de uno de los mayores peligros que se susurraban en los planos astrales. Las entidades negativas, depredadores sutiles que acechaban buscando parasitar la esencia vital de los viajeros incautos. A medida que la presencia se intensificaba, Elena sintió una metamorfosis en su propia forma etérea. Sus extremidades se alargaron con una potencia latente, su cuerpo se tornó majestuoso y cubierto de escamas de luz, y un aura radiante la envolvió. Se había transformado en un dragón de luz. Sus ojos, ahora orbes brillantes de una sabiduría ancestral, perforando la oscuridad. La forma amorfa que la perseguía, una mancha nebulosa y sin forma definida en la negrura del éter, se abalanzó sobre ella. Su intención era clara, una criatura de pura hambre, adherida a ella como una sanguijuela astral, drenando su vitalidad con una succión imperceptible pero devastadora. Elena, ahora en su verdadera y gloriosa forma astral, sintió cómo su energía disminuía, una vela que se apaga lentamente. El júbilo de la libertad se convirtió en una comprensión helada. Estos seres existían y se alimentaban de lo que ella más atesoraba. Con un rugido que no tuvo sonido, pero que vibró en la vastedad del vacío, giró su majestuosa cabeza de dragón. De sus fauces no brotó fuego convencional, sino un torrente de luz pura y fulgurante, una ráfaga de su propia esencia concentrada. La lanzó directamente contra la forma amorfa, no con la intención de aniquilarla, sino de repelerla con una fuerza de voluntad inquebrantable, de romper ese agarre parasitario. La oscuridad del éter tembló. La conexión insoportable y violenta se rompió abruptamente.
De pronto, sin transición, Elena se encontró de nuevo en su cama, su cuerpo físico despertando con un espasmo, un escalofrío que la recorrió de pies a cabeza. La habitación era familiar, la luz plateada de la luna se filtraba por la ventana, devolviéndola a la realidad tangible. Estaba desconcertada por lo abrupto del final de su viaje, pero una verdad nueva y escalofriante se había grabado a fuego en su conciencia más profunda. Ella era mucho más de lo que jamás se había imaginado, una guardiana de luz en los planos astrales, y había seres depredadores que acechaban en la oscuridad, hambrientos de energía a quienes ahora conocía, y lo más importante, a quienes ahora sabía que podía enfrentar. Y así concluye la asombrosa historia de Elena, una mujer que descubrió su verdadero poder más allá de los límites de lo físico, donde su viaje nos recuerda que la mayor fuerza reside en nuestro propio interior. ¿Has tenido viajes astrales? Cuéntanos en los comentarios tus experiencias. Gracias por visitar mi canal.